Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Hoy día contamos con la presencia del director nacional de Prensa América Internacional, don Roberto González Chor, quien hará una serie de programaciones y premios a nivel de Latinoamérica, y recientemente fue condecorado por la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y por el Colegio de Periodistas de Guaya. Adelante, Roberto, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora, a todas y a todos los oyentes de este ilustre canal. Un saludo cordial acá desde Valparaíso de Chile para todas ustedes. También Richard Tellán y Carlitos García allá en cabinas. El abrazo fraternal de su servidor Roberto González. Aquí estamos haciendo lo que nos gusta hacer y lo que tenemos que hacer, informar de manera responsable. Bueno, Roberto, mucha gente de la última vez que estuviste aquí en Ecuador quedó pendiente de muchas cosas y se recuerdan de las premiaciones que ha realizado en toda Latinoamérica. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué más se hizo después que estuvieron en Ecuador ustedes? Bueno, cuando llegamos a Ecuador, veníamos de Lima saliendo de otra relámpago que hubo que hacer porque las agendas se van apretando. Empezamos a planificar Colima 2020, pero en eso se nos vino el estallido social en Chile, que sacudió todo, inclusive los vuelos se suspendieron como si fuera pandemia, pero era una situación diferente, más que todo civil. Y tuvimos que cancelar y congelar lo que era Colima 2020, y esta se reprogramó para noviembre 27 de este año. Ya tenemos casi todo, pero igual todos dependemos de la variante Delta, que es lo que realmente ahora está complicando más. Y por esa razón, galas no han habido. Nos han pedido, nos han sugerido hacerla virtual, ese tipo de... Pero consideramos que somos un grupo, pese a que nuestro fuerte es el periodismo digital a nivel mundial, esas cosas tienen que ser presenciales, no puede ser simbólicas, son cosas reales. Las personas que se han sido galardonadas a lo largo de los años por Prensa América, y en este caso también por el Colper, el Guayas y FENAPE, que trabajamos juntos, no hicieron su travesía en la vida ni sus logros virtualmente, lo hicieron presencialmente, con mucho amor, con mucho esfuerzo, y consideramos que también hay que hacer un esfuerzo para llegar a ellos o para convocarlos a que vengan al lugar de la gala y que sea correspondidamente ese acto de premiación y de destacarlos como merecen, no por internet. Eso en cuanto a las galas. Ya se oyen solicitudes, quieren que volvamos a Ecuador. Tenemos agenda hasta 2029 con título, con nombre y apellidos ya, pero Ecuador, México, Costa Rica, Chile y Uruguay son nuestros 5 bastiones más fuertes, donde está más fuerte Prensa América, y eso se decide entre los directorios, no lo decide Roberto González Chor únicamente. Roberto, mucha gente también quiere saber cómo nació Prensa América Internacional, cómo fue el crecimiento poco a poco. Claro. Cuando llegó el boom del internet, llegó primero Europa, o Estados Unidos y Europa, y yo estaba en 2004 por ahí en el País Vasco, en España. Trabajaba para una red con el mismo formato de Prensa América, de poetas, escritores y ese tipo de cosas. Yo hacía era el anfitrión, ¿no? Y vi que llegaba mucha gente de todo el planeta en español, y como esos aparatos tienen traductor, esta gente de otras lenguas. Se puso muy complicado España. Yo me vine para Centroamérica. En Centroamérica, a finales de 2004, empezamos a hacer los registros
de un grupo que se llama Grupo Robgons, Roberto González Short, Grupo Robgons, que incluye ferreterías y que incluía una parte periodística. Yo obviamente me metí a lo periodístico y sacrificamos 2 años de trabajo de cobertura cultural y policial gratis, o sea, no nos pagaba nadie. Creer en eso era incomprensible, ¿no? Porque yo tenía la experiencia, bueno, si entró gente y sacó el tiempo de Panamá, de Colombia, de Italia, de España, de Costa Rica, de Ecuador, para entrar a escribir un poema y subir un video de su mamá cuando cumplió 100 años, Facebook no estaba activa, ni WhatsApp, nada de esto que hoy conocemos. Todavía. Nada. Si acaso Facebook estaría por ahí en la universidad, en una red totalmente pequeña del campus, ¿no? Y entonces ideamos crear Prensa América. Nació con el nombre de Infomundial, porque Prensa América estaba ocupada el dominio. Le pertenecía a una empresa vendedora de autos. En algún momento se liberó, cerraron esa empresa seguro y el dominio quedó vigente, obviamente lo registramos, lo compramos y empezamos a trabajar. Empezamos en bloggers, en Blogspot hay un montón de noticias que hacemos porque no había el espacio para que Prensa América se instalara en la memoria colectiva del público. Y empezamos, cuando salí de Costa Rica me fui para Chile, después he trabajado en 12 países más. Y ahí recuerdo que siempre el extranjerismo te lo pagan muy bien, depende de qué extranjerismo. Si vienes de Haití, te la cobran. Si eres de un país muy pobre, te la cobran. Así es la discriminación que existe en los países. A mí me trataron muy bien, me casé acá en Chile y empezó a volar Prensa América. Hubo errores en el camino, traiciones, aciertos, y por ahí en 2012, 2013 institucionalizamos el premio latinoamericano Doctor Zenobio Saldivia, luego de casi un año de barajar quién tenía el peso, porque pese a que podamos ser reporteros y todos nos reconocemos entre todos, yo no tengo el peso que puede tener don Zenobio Saldivia. Es un académico, 24 libros, o sea, es un tipo reconocido mundialmente en cualquier país. Es alguien que tiene un plumaje muy distinto al de nosotros, nosotros somos más de terreno, vámonos al accidente, la explosión, el incendio, el secuestro. Y claro, no puedes penetrar esas esferas sólidas, especialmente las académicas, a puros reporteros, a puros periodistas, no funciona así. Entonces, al apoyarnos en el prestigio, ¿verdad?, en la credibilidad que tiene el doctor Zenobio Saldivia, que es chileno, director del Departamento de Humanidades de la UTEN Chile, se abrieron un montón de puertas. Una de ellas fue Ecuador, pero aunque ya Ecuador estaba listo, Ecuador con el liderazgo de Walter y Carlos García y unos 4 más que ya no están ahora, pero que siguen los principales, fue un hit, igual que en Lima, en Costa Rica, y esto nos ha llenado de alegría tanto a nosotros como a todos aquellos que han sido tocados por ese tipo de accionar en terreno, porque aunque sea el accionar en digital, también vamos en persona y hacemos trabajos como lo que ustedes ya han visto allá en Guayaquil. También, ¿cómo la situación está en Chile referente a la pandemia en estos momentos? Bueno, en este momento vamos bajando, le voy a hacer un pequeño recorte. Por ejemplo, hasta el día de hoy jueves, el total de casos es de 1.594.496 casos de contagios. Casi 1.600.000. Los casos activos de todo ese 1.600.000 activos a la fecha, de 13.569 personas activas, sean casa, sean UCI, sean UTI, o sea, por ahí dando jugo en la comunidad. Y han fallecido
34.207 personas. 34.207 personas hasta el día de hoy han sido reportadas muertas por coronavirus y sus efectos. En cuanto a la vacunación, te puedo contar, y queridos oyentes de FENAPE, que personas vacunadas, tenemos 12.919.995 personas, o sea, 13 millones vacunados. ¿Cómo te dijera? De la meta, eso es lo que se ha logrado. 13 millones de personas vacunadas. Eso significa un 85% del grupo meta de vacunados. Aparentemente Chile la lleva, pero si la variante Delta fuera Chapulín Colorado, diría, no contaban con mi astucia, y se nos metió en todas partes. Estimado colega, un poco le habla Richard Sellán. Bueno, en Chile, en estos momentos, cambiando de tema, hay un hecho histórico, es la Convención Constituyente, que tiene el trabajo de elaborar una nueva constituyente para el pueblo chileno. ¿Cómo va eso? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la percibe el pueblo de Chile? Bueno, primero que todo, a diferencia de todos los países en donde se manifestó la primavera americana, estuvo la primavera árabe, que derrocó a un montón de dictadores, Egipto, Arafat, un montón de gente allá hace unos años, la década pasada. En Chile se presentó el mismo fenómeno, que no era necesariamente un golpe blando, sino que realmente la gente estaba harta, y está todavía. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó otras revueltas, y en Chile no fue la excepción. El mundo quedó asustado porque obviamente hemos pintado a Chile como el paraíso, ¿verdad?, del éxito económico, pero bueno, ya eso lo habíamos hablado por ahí en otros capítulos. Fue como 150 y algo de nuevos delegados constitucionales que tienen la tarea de hacer una nueva constitución política. Se busca que el agua sea un derecho humano. Se busca hacer leyes en donde puedan zafarse unos enquistamientos operativos terribles, las famosas AFP. Se buscan muchas cosas y ese fue el estallido, la rabia. Pero resulta que ahora estos constitucionalistas reciben más de 4 millones por mes, así nada más por haber ganado las elecciones. Entonces, también ellos, que fueron elegidos por el pueblo, y la mayoría de ellos son pueblo, ahora quedaron en la élite también. Entonces, va a ser complejo porque sin poder uno demostrarlo, es muy probable que se pasen dineros por debajo, que lleguen dineros, que se muevan cosas, o sea, que la cuestión pueda continuar, y que si van a hacer algo, ya no sea tan puro como se percibió en las calles, como se quería y como se anhela por las familias chilenas. Pero acusar algo como esto es irresponsable de mi parte, pero es posible, porque el hombre es corruptible, somos corruptibles, y en ese sentido hay que estar muy vigilante. Ojalá que funcione, porque de momento las protestas cesaron. Bueno, obviamente el COVID, con el trabajo del COVID que se ha hecho a nivel mundial, cesaron esas primaveras, esos ataques de todos contra todos, destruir bancos, supermercados, destruir autos, patrullas, ambulancias, lo que sea. Eso se ha detenido. Hay esperanza, hay esperanza. ¿Por qué? Porque aquí se logró esto, y se logró también detener el mismo infierno que teníamos en noviembre y a principios de 2020. Se logró. Sin embargo, en los otros países, hablo de Costa Rica, Nicaragua, Colombia especialmente, que está sufriendo tanto, por ejemplo,
Siguen esas revueltas. Cuba, también metamos a Cuba en este resumen. Pero las calles se pueden agitar, que pasó en Chile, pero arriba, la clase política estaba temblando de miedo al presidente. Todo el mundo ya suponíamos que Piñera iba a dimitir, etcétera. Y cuando ya se condensó el poder en el pueblo, y realmente el pueblo era el que determinaba, el presidente se detuvo, devolvieron aquí, echaron a ministro tal, como para calmar un poco, pero igual. El proceso siguió porque había gente arriba pensando, el pueblo tiene gente también arriba. No se va a decir que todos son corruptos ni nada de eso, sino que hay gente. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un castigo en el voto constitucional hace como 2 meses que hubo las elecciones y nadie votó por ningún político tradicional ni hijo de apellido por nada. Se fueron por profesores, por profesoras, por ingenieros, por agricultores, por gente del perraje, como se dice, y eso es lo que yo y muchos tememos, que son personas que, pese a ser populares en sus comunidades, no han tocado nunca el poder real, económico y mediático y etcétera. Y eso podría jugarles también en contra, porque si soy un campesino y también no tengo los principios que necesito para decir no, me ponen 700 millones de pesos ahí o 3 millones de dólares, es muy probable que se corre mucho ese riesgo que esa persona se venda. Y eso obviamente es silencioso. Y al final lo que ocurre es que no voto por esto, no voto por esto y se acabó todo el gran trabajo que se ha hecho. Ojalá no ocurra, pero es uno de los riesgos. En cuanto al pueblo, el pueblo no percibe eso. Están contentos porque hicimos nuestra rabieta, porque gritamos, porque echaron al ministro, pero al fin y al cabo no pueden hacer más que eso. Roberto, dejamos con las palabras finales, agradeciendo tu participación en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Bueno, amigos de Frente a Frente allá, FENAPE Ecuador siempre con lo mejor. Richard Tellán, Carlos García Neira. El saludo es más que todo para la audiencia que regularmente nos está acompañando en estos magazines periodísticos que salen directamente del corazón de periodistas, del Colegio de Periodistas, de la FENAPE, y que hacemos sondeos como estos. Lo que estoy diciendo no es la pura verdad, es simplemente lo que yo estoy observando y lo más neutro, porque no soy chileno. Al no ser chileno, no llevo pasiones ni rojas, ni coloradas, ni verdes. Esto está pasando en Chile, que con toda sus dolencias recientes y las pasadas, sigue siendo, a criterio de este servidor, el país el menos malo de América Latina. Es un país de esperanza donde llegan decenas, cientos de miles de personas de Venezuela, de Ecuador, tenemos acá de Centroamérica. El único costarricense que está en todas esas 10 ciudades soy yo, porque no me vine en esa ola, me vine por otras razones. Bueno, gracias por escuchar y también quiero felicitarlos a ustedes, Richard y Carlos, por ese trabajo periodístico que siguen desarrollando. Eso es importante. Cuando pasen los años y tus nietos vean este video con mascarilla, ahí van a decir: mi papá a toda costa, con pandemia y sin ella, estuvo ahí haciendo lo que le gusta hacer y lo que estudió. Muchas gracias, saludos cordiales, y en Chile seguimos avanzando. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo fraterno, Roberto. Hasta una próxima oportunidad. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Mira, Richard, hoy día es el 4º día de la huelga de hambre. Me parece, tengo la
percepción que esta huelga de hambre va a ir para bastante rato, porque lo veo que el gobierno nacional no ve alguna solución al problema de la ley intercultural y tampoco nadie da paso, aunque la anterior asamblea le dio toda la venia y la asamblea actual también. La Corte Constitucional está completamente callada y vemos que ahora ya no son 8 maestros, son 10, 11 maestros que se están sumando a esta huelga de hambre. Y esto es muy perjudicial. Y si esto no se resuelve, se van a temas más fuertes. Lamentablemente creemos lo que estamos viendo, por ejemplo, con el nombramiento de una nueva ministra de gobierno, ¿no? De una vieja figura de la derecha política del país, que este gobierno le ha faltado interlocutor político. No tenía. Definitivamente se nombró al señor César Monge, que con quejado de su enfermedad no ha podido continuar, pero el problema es que eso ya se sabía, ¿no? Y el inicio del nuevo gobierno pues debería haber tenido todos los elementos de fortaleza necesarios, porque veníamos de un periodo realmente crítico, de grandes demandas de diversos sectores sociales para el país. El caso, por ejemplo, de los campesinos, productores agropecuarios de toda índole, arroceros, maiceros, cebollero, de la corte de caña, definitivamente muestra que hay una situación de demandas acumuladas, y eso a nivel nacional. Y grave, y que requería urgente atención por parte del gobierno, porque como decía Angela Merkel, no es que esos problemas, esas demandas acumuladas de la sociedad le eran desconocidos para quienes aspiraban a la presidencia de la República, en este caso el señor Guillermo Lasso, que pues con todas las luces y las sombras, más sombras que luces, ha llegado a ser gobierno. Pero sin embargo, estamos viendo que justamente su equipo de gobierno está respondiendo bastante limitada relativamente a esa demanda. No estuvo preparado, como decíamos la vez pasada. Así es, entonces en realidad hay retraso en atender, en abrir grandes mesas de acuerdo, de diálogo para atender esas demandas acumuladas. Y el caso de los maestros fiscales del país, que a partir del lunes anterior, lunes 12 del presente mes, año, se han declarado en huelga a nivel nacional, ¿no? Cuenca, Quito, casi en todas las grandes ciudades del país hay unas carpas en los principales parques, particularmente en Guayaquil, en la plaza de San Francisco, lugar céntrico de la ciudad. Los maestros han instalado, con la solidaridad de diversos sectores sociales, por una huelga de hambre que el gobierno ya debería haber atendido, en términos de su demanda es justa, legal y constitucional, y que también hay que decir que hay cierta desidia de la Corte Constitucional en términos de atender esa reclamación y sentenciar, como decimos nosotros en derecho, que lo aprobado por la anterior asamblea y sancionado por el Ejecutivo, de cuyo nombre no queremos recordar, como diría, ¿verdad?, Cervantes, sencillamente es constitucional y es legal y debería estar en plena vigencia, porque la nueva ley o la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es el punto crítico de discusión, trae una serie de reformas constructivas, positivas al sistema educativo inicial, escolar para el país, al bachillerato, porque modifica lo que se había hecho en los últimos 14 años, realmente que toda la evaluación dice que fue nefasta para el sistema educativo. Ahora, mira, también para los maestros, ¿no? Claro, y hay una cuestión que dice que si van a reintegrar a nuevos maestros, se les va a subir el sueldo y se va a perjudicar al seguro social que está en quiebra. Yo creo que ese cuento del seguro social que está en quiebra es un cuento. Lo que quieren es hacer quedar mal al seguro y decir a la ciudadanía que el seguro no sirve, porque en un momento dado va a haber una encuesta y
que la ciudadanía vote para que este se privatice. Y en Chile sabemos qué es lo que pasó con el seguro privado. Aquí lo que está en crisis es ya el manejo perverso y político que se ha hecho del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de todos los gobiernos, en definitiva, de encontrar que el IEC, que es el aporte de los trabajadores sustancialmente para construir un patrimonio económico para su jubilación, ¿no?, tanto en el sector público como privado, simplemente ha tenido un manejo precisamente intencionado, perverso, mal llevado en términos de su administración, para que hoy nos hablen de crisis y queriendo vender la idea de que el sector privado en el manejo de los fondos pensionales, porque ese es el fondo, ¿no?, del asunto, que el sector de la banca privada maneje los fondos pensionales de los trabajadores y sus aportaciones mensuales y a lo largo de 35, 40 años de vida productiva, laboral. A eso va esta narrativa perversa de decir que el seguro está quebrado, que el seguro social no sirve, ¿no? Y por eso ya también, por otro lado, el sector empresarial privado, los empleadores no deben pagar la deuda porque estamos en una nueva fase, ¿no? Y de acuerdo a las propias declaraciones del representante de los empleadores, qué cosa curiosa, dicen que hay imposibilidad para un mes que el Seguro Social pueda seguir atendiendo a jubilados activos, digamos, a aportantes activos y a jubilados, porque el Seguro de Salud prácticamente está quebrado. Que el gobierno no ha cumplido, que esto es importante que lo diga el representante del sector empleador en el Consejo Directivo del IEC, que el gobierno no ha cumplido con cerca de 4.800 millones de dólares que le deuda al seguro. Y sobre eso el gobierno, el señor Lasso, hasta ahora no dice nada, callado. Decíamos nosotros en el plantón de la resistencia y la dignidad del martes pasado, ahí en la caja del seguro, el señor Lasso es amante de la ley, del cumplimiento de la ley. Cuando se levantó la voz sobre el paro agropecuario, dijo, le amenazó a la movilización social con el cumplimiento de la ley, hasta con cárcel indefinida, figura legal que no existe en el Ecuador, ¿no? Definitivamente, entonces, amante de la ley, cumpla con la ley, porque la Constitución dice que el Estado tiene que aportar con el 40% para la salud y las pensiones jubilares y educación, y tiene que aportar, incrementar el presupuesto de la educación también. Entonces, todo eso son aspectos normativos legales que tienen que cumplirse sin excusas. Hay que dejar de pensar en pagar deuda externa, ¿no? Y hacerle caso al Fondo Monetario Internacional, que es el que lo está dirigiendo. Así es, entonces hay que invertir, lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que hay que recuperar el rol del Estado, es decir, de toda la institucionalidad pública, en función de ir paliando las grandes afectaciones y las vulnerabilidades que se han acrecentado por el efecto del COVID en el país. Y eso tiene que hacerlo el Estado y el nuevo gobierno. Así es. Pues esperamos que haya una respuesta positiva a los maestros que están en actitud heroica, en huelga de hambre a nivel nacional del país, para que de una vez por todas la Corte Constitucional, en este caso, ¿no?, diga que esa normativa es constitucional y legal y entra en plena vigencia. Por eso vamos a pasar un video en el cual da la declaración el presidente de la Unión Nacional de Educadores y vicepresidente nacional, Hilario Beltrán. Adelante el video. Es culpa de la Corte Constitucional, a ellos lo responsabilizamos en primer lugar. En segundo lugar, al gobierno nacional, que de manera indolente, tanto la Corte Constitucional como el gobierno ecuatoriano actual de Guillermo Lasso no ha querido discutir ni siquiera hablar con nosotros. El 2 de junio hicimos una gran marcha nacional en Quito y en ese momento decidió el gobierno a lograr hacer un diálogo con los maestros. Pues hoy estamos 12 de junio y hasta la fecha no hemos dialogado con el gobierno.
Hoy la huelga se instala en Pichincha, en Manabí, en Azuay, aquí en la provincia de Guaya. Empezamos con 10 compañeros, pero en los próximos días se van a seguir sumando otros compañeros y compañeras que no han podido cruzar por la huelga del campesinado que se encuentra en los cantones. Estamos entonces a espera de más compañeros de varias provincias y de cantones que pertenecen al Zonal 8 y al Zonal 5, que somos parte de la provincia de Guaya. La Comisión de Educación se pronunció a favor hace exactamente un mes y pico en torno a la vigencia de esta ley. ¿Qué ha pasado en la Asamblea? La presidenta Guadalupe Llori no ha votado. La presidenta Guadalupe Llori y los asambleístas, 124 asambleístas, aprobaron nuevamente la ley. Reconocieron que esta ley es una ley constitucional en primer lugar. En segundo lugar, reconocieron que sí hay presupuesto para esta ley. Y en tercer lugar, la están defendiendo. Por lo tanto, ellos han defendido en la audiencia pública en la Corte Constitucional del día 28 y 29, fueron los abogados de la Asamblea Nacional y todos los amigos curiales de muchos asambleístas, entre ellos Luis Almeida, la misma Guadalupe Llori, el señor Medina, que es el presidente de la Comisión Educativa, han defendido la ley. Por lo tanto, la Asamblea no es el problema. La Asamblea Nacional ya básicamente decidió defender y aprobar la ley. Lo que es en estos momentos el problema es con el gobierno nacional y con la Corte Constitucional, que debe ser la garantía de los derechos constitucionales de todos y cada uno de los ecuatorianos. Sin embargo, se ha vuelto una herramienta de poder estatal del gobierno para poder impedir, y le culpamos a ellos la integridad y la vida de nuestros compañeros, porque tenemos que venir a estas altas medidas, producto de que hasta ahora no se han logrado, sobre todo, pronunciar en la Corte Constitucional, y el gobierno nos ha dado la espalda en este sentido. Sí, Manabí, Pichincha y Azuay. También con 10. No sé la cantidad todavía, pero ya están instalados. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hemos llegado a la parte final. Les agradecemos su atención por el día de hoy, habernos escuchado a Richard Sellán y Carlos García. Hasta el día de mañana. Gracias.